Queridos alumnos, sean bienvenidos a su clase de religión. Yo soy la profesora Javiera y hoy vamos a dar inicio a una nueva clase. Es importante que saquen su cuaderno de religión para que escriban el título de la clase de hoy, que es La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y así como escribieron el título, ahora les invito a que escriban el objetivo de la clase, que es el siguiente: distinguir al nuevo pueblo de Dios apreciando las características de las primeras comunidades cristianas que están al servicio de los demás. Se los repito: distinguir al nuevo pueblo de Dios apreciando las características de las primeras comunidades cristianas que están al servicio de los demás. Recuerden que estos videos también se suben a YouTube si es que no alcanzan a escribir el objetivo ahora porque es muy rápido, lo pueden obtener a través del video de la clase. Y como todas las clases, sin distinción alguna, los invito a que hagamos una pequeña oración, pidiendo la intercesión del Espíritu Santo, la bendición de nuestro Padre, para que nos bendiga el día de hoy. Y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a dar gracias a Dios por este día. Vamos a dar gracias también por la familia, por nuestros amigos, por nuestras personas que se encuentran a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, para que el Señor los bendiga en sus necesidades tanto físicas como espirituales y materiales. También quisiera pedir el día de hoy por las personas que están sufriendo, que no ven ningún signo de esperanza, de ayuda, y se sienten solos, se sienten desamparados, para que el Señor les bendiga, les brinde una mano amiga y siempre encuentren personas en el camino que les puedan brindar la ayuda que tanto necesitan como muestra de la presencia de Dios. Así que decimos juntos, bajo esta intercesión que tenemos en nuestro corazón, si alguno quisiera pedir por algo, dar gracias por algo, lo puede hacer en este momento, pidiendo a Dios por tantas cosas, tantas necesidades que hay en nuestro alrededor, y dar gracias también. Así que los invito a que juntos digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la compañía de nuestra buena Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y este mes de agosto, que es el mes de la solidaridad, vamos a pedir la intercesión de San Alberto Hurtado, diciendo: San Alberto Hurtado, ruega por nosotros. San Marcelino Stampañat, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo les quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Recuerdan qué aprendimos en la clase anterior? ¿Qué tema vimos? Yo sé que muchos de ustedes lo ven en YouTube, pero es importante hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Hablamos sobre los profetas y su rol en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y clasificamos a los profetas como un personaje que es bíblico porque encontramos su historia en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Nos damos cuenta de que son llamados por Dios y ellos reciben el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. También ellos tienen la misión en su predicación de anunciar, de denunciar y de enseñar todo aquello que está ocurriendo y que es como un mensaje de Dios para el pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento también predicaban la venida de un Mesías que nos iba a salvar. Recuerdan que cuando hablamos de este Mesías hacíamos referencia a la imagen de Jesús, a pesar de que no se nombraba, pero sí
se iba dirigido hacia la persona de Jesús. Y finalmente en la clase anterior hablamos que en la actualidad todos los bautizados somos profetas. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, el objetivo de esta clase y el título de esta clase llevan algo en común, que identifican a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el nuevo pueblo de Dios? Y hemos hablado hasta ahora del pueblo de Israel, de que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sale este nuevo pueblo de Dios? ¿Dónde lo encontramos? O una pregunta más simple, ¿quiénes pertenecen a este pueblo de Dios? ¿Quién forma parte de este pueblo de Dios? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Siguiendo la línea de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, de lo que hemos conversado, hablamos sobre la historia del pueblo de Israel, que se presenta escrito en el Antiguo Testamento. Y vimos los grandes hechos históricos que ellos vivieron, las manifestaciones que Dios les hizo a través de grandes milagros, de mensajes que entregó por medio de personas que fueron instrumentos de Dios, como Abraham, Moisés, como los profetas, por ejemplo, que hablamos en la clase anterior, los cuales ellos tenían la misión de anunciar y de anunciar un mensaje en ese contexto, en ese tiempo. Sin embargo, ahora también existen profetas que somos nosotros por el hecho de ser bautizados y formar parte del pueblo de Dios. Y que tenemos la misión también de anunciar y denunciar un mensaje, pero ahora actual. Sin embargo, sin salir de la línea de lo que hemos aprendido, ahora vamos a continuar, pero viendo la historia de un nuevo pueblo que se encuentra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene como centro la persona de Jesús, en el cual podemos sacar y hablar un montón de temas que son súper enriquecedores para nuestra vida espiritual, para conocer a la persona de Jesús. Pero ahora precisamente vamos a centrar nuestro objetivo de la clase en el nuevo pueblo de Dios. Yo les decía anteriormente, pero ¿quiénes forman parte de este pueblo de Dios? Que es nuevo, que comienza desde cero, por eso es nuevo. Y precisamente son las personas que seguían a Jesús, aquellos que lo vieron, que se enamoraron de él y lo siguieron. Hubieron 12 apóstoles que lo siguieron, que lo conocieron en persona y dijeron, yo voy con él, a donde él vaya, yo ahí estaré. Y lo acompañaban, Jesús les daba una misión, ellos lo hacían. Sin embargo, después en la historia, la vida de Jesús, viene su muerte y luego su resurrección. Desde que ya no estaba Jesús presente junto con ellos, y lo habían visto resucitado, los apóstoles siguen unidos, no se separan, a pesar de que tenían mucho miedo, ellos forman una comunidad de cristianos, que cristiano significa que son seguidores de Cristo, de Jesús, y estas eran personas que eran hombres sencillos, que tenían miedo, y que sin embargo haber vivido la experiencia de haber conocido a Jesús les permitió tener un cambio en su vida y en su corazón. Y la presencia del Espíritu Santo que les llega a ellos en la fiesta o en el momento de Pentecostés, les da el impulso de, después de estos 12 apóstoles que estaban ahí, que eran poquitos, empiezan a formar grandes comunidades. Estas grandes comunidades hoy las conocemos como una iglesia. Es la iglesia a la cual nosotros hoy pertenecemos. Imagínense que estamos hablando aproximadamente en el año 36 de nuestra era. Estamos en el año 2020, estamos hablando hace muchísimos años atrás pasó esto, ocurrió esto y está escrito en el Nuevo Testamento y es un hecho histórico, no tan solo para la Biblia, sino que también para la historia de la iglesia. En el año 36 de nuestra era, cuando ya Jesús había muerto, pero también había resucitado el tercer día, empieza a fortalecer, empieza a darle vida a un nuevo pueblo de Dios, ahora para nosotros conocido como iglesia. Esto parte en la ciudad de Jerusalén y ahí es donde comienza a consolidarse la primera comunidad cristiana, que les repito,
comienza con estas 12 personas, con estos 12 hombres temerosos, miedosos, sin saber qué iban a hacer, qué tenían que hacer, a dónde ir, no tenían idea de nada. Sin embargo, el Espíritu Santo los acompaña. Y ahora, imagínense, somos iglesia enorme, que más adelante vamos a ver la cantidad de cristianos que forman parte de la iglesia. Pero sigamos a continuación con el tema del nuevo pueblo de Dios para que lo puedan comprender de mejor manera. Una de las características que llamaba profundamente la atención dentro del pueblo era precisamente las actitudes que tenían la comunidad cristiana. Y es que el amor, el aprecio, el cariño que la comunidad tenía entre ellos mismos era sumamente admirable, porque tú podías ver a alguien y sabías por la forma en cómo esa persona se comportaba, sabías que eras cristiano. Entonces, si pueden ver después la imagen que les estoy presentando aquí en el PPT, que luego se sube en un video en YouTube, se van a dar cuenta de que en la comunidad de cristianos no solo partió con 12, pero no solo eran hombres, sino que luego empezaron, cada día el Espíritu Santo empezó a iluminar a otras personas para que fueran parte de este grupo de comunidad. Habían hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, jóvenes, de todas las edades, no importaba quién quisiera ser parte de la comunidad. Lo importante era que se dejara iluminar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llegar a formar parte de este grupo de comunidad de cristianos que tenía un solo fin, conocer y seguir a Jesús. Otra de las características también que tenían, que eran muy visibles, las acciones que ellos hacían día con día, era muy reconocido ante los demás. Por ejemplo, lo que ellos hacían todos los días era seguir las enseñanzas de los apóstoles, aquello que los apóstoles transmitían, les había enseñado con su experiencia con Jesús, ellos la escuchaban, la compartían, reflexionaban en comunidad todos los días. Era común también ver la comunión fraterna, la acción solidaria ante los más necesitados. Ellos siempre estaban al servicio de los demás, de ayudar a aquella persona que estuviera pasando alguna necesidad, de acompañar al enfermo. Por ejemplo, esas eran acciones que hacía o que tenía la comunidad de los primeros cristianos. Ellos acudían constantemente al templo, donde ellos se reunían, que muchas veces eran casas, pero para ellos ese era su templo. Lo que ahora para nosotros puede ser la iglesia, ellos se reunían en estas como pequeñas casas, habitaciones. ¿Para qué? Para hacer la fracción del pan, para realizar este rito, que ahora lo conocemos como Eucaristía, que es un sacramento, pero ellos recordaban las palabras de Jesús. En las últimas palabras que hizo en la última cena, en la que él entrega su cuerpo y su sangre para que se quede con nosotros. Entonces la fracción del pan, que hoy es conocida como la misa, la Eucaristía, yo también todos los días partían el pan, lo comían en comunidad y lo repartían a los demás. Aquella persona que quería también tener este encuentro con Jesús en su cuerpo y en su sangre, y hoy en la actualidad es cuando nosotros comulgamos. Y la oración también era diaria, siempre eran conjuntos, siempre estaban rezando unidos, si no estaban unidos rezaban mientras estaban haciendo sus labores cotidianas, pero la oración era algo que los motivaba día con día. Y eso hacía estas 4 acciones que hemos reflexionado, que es la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y la oración, fueron 4 características que los primeros cristianos hicieron que cambiara su vida, cambiara su pensamiento, su corazón, porque dejaron entrar a Dios en su vida. Y eso los identifica como las primeras comunidades cristianas. Tan solo al verlo, el pueblo, al mirarlo, se daban cuenta de que eran distintos. Eran distintos ¿por qué? Porque tenían a Dios. Entonces, en conclusión, con lo que hemos conversado hasta ahora, podemos decir claramente que la iglesia o el nuevo pueblo de Dios somos cada uno de nosotros. La iglesia, cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando del templo físico que conocemos, que está construido de cemento, de madera, que tiene una campana, que tiene una cruz, donde se hacen las misas, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros.
Eres tú, tu familia, soy yo, tus amigos que creen en Dios, todas las personas que quieren tener un encuentro con Dios y que quieren formar parte de esta comunidad son iglesia. Somos la iglesia que Dios ha instaurado a través de Jesucristo como su nuevo pueblo. El testimonio de los primeros cristianos era fundamental. Ellos siguieron el mandato de Jesús cuando les dice en el Evangelio: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, a todas las personas. Eso fue lo que les dijo Jesús a los discípulos. Y ellos obedecieron y fueron y predicaron por todo el mundo, bautizaron a todas las personas. Una de las primeras acciones o regalos que le entregaba la comunidad a una persona que quería formar parte era bautizarlo. Eso era lo primero que hacían. Y los bautizaban en el nombre de Jesucristo. Le decían a la persona: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo que nos dijeron a nosotros cuando recibimos este sacramento y pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, además de ser hijos de Dios por este sacramento, también somos parte de una comunidad, porque eso era lo que hacían, era bautizar. Cuando la persona estaba bautizada, era parte de esta comunidad y tenía la misma misión que los demás cristianos: anunciar, predicar la palabra de Dios en todos los rincones, a donde más pudieran llegar. Y es así como empieza esta buena noticia del encuentro con Jesucristo a llegar a todos los rincones del mundo, a muchos países. Se lo vamos a ver más adelante, la cantidad de países en los 5 continentes ha llegado el cristianismo y ha tenido acciones. Y precisamente parte desde aquí, desde este mandato que les da Jesús a sus discípulos y que ellos obedecen. Y yo les decía hace rato que en la actualidad este nuevo pueblo de Dios es conocido como la Iglesia. La Iglesia, que para nosotros los cristianos, los católicos, es una, es santa, es católica y apostólica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, se crearon después de que empezaron a haber más comunidades cristianas a lo largo de muchos otros países. Empezaron a crecer en número, en cantidad de personas que querían formar parte de esta comunidad de cristianos. Es que se crearon comunidades de cristianos principalmente en la ciudad de Roma. Ese fue el centro. Y bueno, a estos grupos de creyentes se les designó con el nombre de iglesia. Por eso esta palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o convocatoria. Eso significa iglesia. Y bueno, los cristianos que formamos parte de esta iglesia, nosotros decimos que la iglesia es una. A pesar de que somos muchas las personas que pertenecemos aquí, de diversas razas, culturas, es una en cuanto a que se mantiene unida en torno a la fe en Jesús. Creemos en Jesús y eso nos mantiene unidos. También porque celebramos los sacramentos como un signo visible del amor de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Por eso decimos que la iglesia es una. Y decimos que es santa porque fue Jesús mismo quien entregó su vida para santificar y entregarnos esta institución de la iglesia en la cual está presente Dios, que es su autor. Y bueno, es católica. La palabra católica significa universal, ya que Jesús está presente en ella e invita a todos los hombres. Eso significa católico. Entonces nosotros decimos que nuestra iglesia es católica porque es para todos, es universal y nos invita a todos a participar en la enseñanza del mensaje de Dios. Y por último decimos que nuestra iglesia es apostólica porque proviene directamente de los apóstoles, de estos 12 apóstoles que empezaron a predicar, quienes fueron los primeros seguidores de Jesús, que ya lo hemos conversado y que bueno, gracias al testimonio de ellos empezaron a sumarse más personas. Y bueno, para ya ir resumiendo nuestra clase, concluyendo, es importante tener en conocimiento de que la iglesia, esto anótenlo en su cuaderno ahí con lápiz de colores, subrayándolo, la iglesia es signo de la presencia de Cristo en el mundo. Entonces ahí donde ustedes ven a un cristiano, ven a una persona que reza, ahí está Cristo. Cuando ven a un grupo de personas que están hablando de Dios, que están teniendo un momento de oración, ahí en medio está Cristo. Pero vuelvo a repetir la frase, la iglesia es signo
de la presencia de Cristo en el mundo. Ahí está Jesús, en esa persona. A pesar de nuestras debilidades, de aquellas cosas que muchas veces hacemos mal, que nos equivocamos, a pesar de nuestra debilidad humana, aún así somos signos de la presencia de Cristo en el mundo, porque creemos en Dios, porque seguimos su mandato, porque cumplimos su mandamiento y también por sobre todo el mandamiento del amor, amarnos unos a otros. Entonces formamos todos y cada uno, sin excepción alguna, parte de este cuerpo de la iglesia de Cristo, donde la cabeza es Jesús. La cabeza de este cuerpo gigante es Jesús. Y bueno, dentro de la iglesia hay diferentes funciones. Por ejemplo, están en este caso las consagraciones religiosas, los que realizan el servicio religioso a la comunidad, como los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, el papa, los obispos. Ellos hacen un servicio a la comunidad de la iglesia. Pero también nosotros, que en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, también tenemos una misión, un servicio. Y es que nosotros somos, para el término como dentro de la iglesia, somos considerados laicos, todas aquellas personas que forman parte de la iglesia, pero que no son consagrados. Como ya les había dicho, están al servicio de la iglesia están los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, ellos, los obispos, ellos son consagrados. Y los que no somos consagrados y que trabajamos y tenemos familia, somos llamados laicos. Entonces, cuando ustedes escuchen, es un laico, es una persona que forma parte de la iglesia, pero que tiene otras funciones, por ejemplo, eh, no sé, trabaja, tiene una familia, es un papá de un hogar, no sé, es un hijo. Entonces, es otro el servicio. ¿Mm? Y el laico siempre tiene que dar testimonio donde se encuentre, en su familia, en su trabajo, tiene que tener acciones sociales como hablar sobre política, buscar la justicia, la paz de la sociedad y también buscar el diálogo entre las culturas, encontrar el diálogo entre la fe y la ciencia, por ejemplo. Y esas son las misiones del laico. Cada uno de nosotros, los bautizados, somos laicos. Y bueno, a continuación les presento en el PowerPoint, ojalá puedan verlo en YouTube, como ya saben, el número de católicos por cada 100 habitantes en cada continente, en los 5 continentes. Por ejemplo, en América Latina, el 63,7% de todos los habitantes de América son católicos. O en África, el 19,4%, en Europa, el 39,9%. En Oceanía, el 26,4%. ¿Sí? Entonces, como estos 12 apóstoles, solo 12 personas, 12 hombres humildes, sencillos, temerosos, empezaban a predicar y imagínense, llegaron por todo el mundo. Y bueno, el hecho de que fueran aumentando el número de cristianos, también hubo que tener otro tipo de consideraciones y acciones que fueran en ayuda a esto. Por ejemplo, actualmente la Iglesia Católica en África, en América, en Asia, en Europa, mantiene cientos de hospitales, dispensarios, que son estos como hogares donde se cuida a los enfermos, tienen cientos de leprosarios, que eso también es como casas de cuidado a las personas que están con esta enfermedad, asilos de ancianos, por montón en todo el mundo, orfanatos, colegios, universidades, todo eso, la iglesia en este caso ha visto la necesidad y las mantiene para el servicio de la comunidad. Entonces son las acciones que hoy la iglesia, siguiendo el mandato de Jesucristo, va realizando con una misión de servir.
iglesia, pero que no son consagrados. Como ya les había dicho, están al servicio de la iglesia están los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, ellos, los obispos, ellos son consagrados. Y los que no somos consagrados y que trabajamos y tenemos familia, somos llamados laicos. Entonces, cuando ustedes escuchen, él es un laico, es una persona que forma parte de la iglesia, pero que tiene otras funciones, por ejemplo, eh, no sé, trabaja, tiene una familia, es un papá de un hogar, no sé, es un hijo. Entonces, es otro el servicio. ¿M? Y el laico siempre tiene que dar testimonio donde se encuentre, en su familia, en su trabajo, tiene que tener acciones sociales como hablar sobre política, buscar la justicia, la paz de la sociedad y también buscar el diálogo entre las culturas, encontrar el diálogo entre la fe y la ciencia, por ejemplo. Y esas son las misiones del laico. Cada uno de nosotros, los bautizados, somos laicos. Y bueno, a continuación les presento en el PowerPoint, ojalá puedan verlo en YouTube, como ya saben, el número de católicos por cada 100 habitantes en cada continente, en los 5 continentes. Por ejemplo, en América Latina, el 63,7% de todos los habitantes de América son católicos. O en África, el 19,4%, en Europa, el 39,9%, en Oceanía, el 26,4%. ¿Sí? Entonces, como estos 12 apóstoles, solo 12 personas, 12 hombres, humildes, sencillos, temerosos, empezaban a predicar y imagínense, llegaron por todo el mundo. Y bueno, el hecho de que fueran aumentando el número de cristianos, también hubo que tener otros tipos de consideraciones y acciones que fueran en ayuda a esto. Por ejemplo, actualmente la Iglesia Católica en África, en América, en Asia, en Europa, mantiene cientos de hospitales, dispensarios, que son estos como hogares donde se cuida a los enfermos, tienen cientos de leprosarios, que eso también es como casas de cuidado a las personas que están con esta enfermedad, asilos de ancianos, por montón en todo el mundo, orfanatos, colegios, universidades, todo eso, la iglesia en este caso ha visto la necesidad y las mantiene para el servicio de la comunidad. Entonces son las acciones que hoy la iglesia, siguiendo el mandato de Jesucristo, va realizando con una misión de servir. Bueno, ya para finalizar nuestra clase van a hacer la siguiente actividad, que consiste en hacer van a escribir en su cuaderno de religión un compromiso personal que esté al servicio de los demás para estos días. Por ejemplo, en su cuaderno de religión se van a escribir un compromiso que permita ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ayudar a los demás desde mi casa? No sé, por ejemplo, le puedo ayudar a mi familia, hacer las cosas del hogar. Eso es un servicio a los demás porque es en ayuda. O no sé, puedo convencer a mi familia, conversar con ellos y ver la forma de ayudar a un vecino que esté necesitando apoyo en estos momentos. O voy a, no sé, juntar mercadería en mi casa, que tengamos ahí para compartir, la llevo a la olla común, un compromiso. Lo importante es que lo escriban en su cuaderno de religión, es decir, algo corto, preciso, concreto, no sé, 5 líneas, donde ahí escriban su compromiso. ¿Por qué vamos a hacer este compromiso? ¿Qué finalidad tiene este compromiso? Es precisamente porque todos somos parte de esta iglesia. Entonces, si somos parte de una comunidad iglesia, siempre tenemos que velar para ayudar a los demás. Siempre tenemos que estar atentos a servir a los demás, como lo hacían los primeros cristianos. Bueno, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a ver el siguiente video para resumir lo visto hasta ahora. Las primeras comunidades cristianas se da inicio con los 12 apóstoles. Bueno, ahí hay algunos nombres de ellos como Mateo, Andrés, Tomás, Felipe, Bartolomé. Jesús les encarga una misión a estos 12 apóstoles y les dice, vayan pues y hagan que
todos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que hicieron. Ya lo vimos en la clase de hoy durante el desarrollo de esta clase. Y les dice, enséñales a cumplir todo lo que yo les encomiendo a ustedes. Le dice Jesús a los discípulos, yo estaré con ustedes hasta el último día. Y Jesús junto a su Padre envía al Espíritu Santo, quien les da sabiduría y valentía a los apóstoles para anunciar la buena nueva a todo el mundo. Eso es lo que reciben los apóstoles y les da la fortaleza. Entonces, todos los apóstoles constituyen el núcleo de la primera iglesia de Jerusalén. Muchas personas se integraban porque les atraía la forma de vida y cómo ellos estaban organizados. Y las características que tenía este pueblo es que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, asistían a la comunión, ayudaban a los enfermos, le daban pan a los hambrientos, que son acciones solidarias. Y también a la fracción del pan, que hoy conocemos como la Eucaristía, y frecuentemente, diariamente, más bien dicho, hacen oración. Reciben la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, que hoy nosotros vivimos en lo que conocemos como Eucaristía. Y el ticket de salida de nuestra clase de hoy va a ser el siguiente. También en su cuaderno de religión es importante que lo escriban. Y van a escribir 2 características, solo 2, que te identifican como parte de este pueblo de Dios, nuevo pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, algunas de las características que hacía o que tenía el nuevo pueblo de Dios, las primeras comunidades, era que se reunían en oración, realizaban la fracción del pan. Entonces, esas son características que lo identificaban como cristianos. Se bautizaban, frecuentaban, no sé, la ayuda de los demás. Esas son diferentes características. Ustedes deben elegir solo 2 que ustedes tengan y la escriben en su cuaderno. Ese es el ticket de salida de esta clase. Y bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Me da mucho gusto poder compartir este tema con ustedes. Para mí, la verdad, era bastante importante porque todos somos parte de la iglesia. Por lo tanto, sentirse miembro de esta comunidad de cristianos requiere un compromiso y es servir a los demás, y es orar y es tener un encuentro con Dios frecuentemente. Así que espero que el tema haya quedado claro. Si tienen dudas o consultas, me escriben al correo jbadillo@cmch.maristas.cl. Así que les mando un fuerte abrazo virtual a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.